el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por esta semana. Gracias por cada día, por cada instante. Gracias por todo aquello que realizamos. Gracias porque nos permites colaborar contigo en esta obra de salvación que realizas en el tiempo, sobre todo en torno a la necesidad que tiene nuestro hermano que vive alguna especial vulnerabilidad. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí hemos pasado momentos distintos en torno a esa vinculación que existe entre el trabajo y tu providencia, en torno a los talentos y panes que ponemos y en torno a la multiplicación de esos panes que tú realizas. Hoy te seguimos pidiendo por aquello que conocemos. Cuando no hay alimento y cuando no hay trabajo, las cosas no se dan, se convierten en tragedias. Y los problemas económicos suelen convertirse en problemas de familia, muy severos, muy complejos. Gracias, Señor, porque nos permites contribuir con nuestro esfuerzo para que tu providencia se siga derramando en este universo mundo. Bien, hoy el Evangelio nos presenta la curación de una mujer encorvada. Tenía 18 años con esta enfermedad. Y estos rostros los conocemos, o estos, digamos, semblantes, estas efigies, estas figuras o estas posturas corpóreas, las conocemos. Sobre todo, bueno, por alguna razón que ya iremos reflexionando. De pronto hay alguna situación en donde prácticamente la persona todavía más curvatura de lo que se ve ahí. El problema no es la encorvadura o la curvatura corpórea, sino el problema es nuestra curvatura espiritual del alma, del corazón, de nuestra vida. Vamos al Evangelio para que el Señor nos ilumine en torno a lo que es su palabra. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen, y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, muchísimos elementos por reflexionar. Obviamente, habría que subrayar el reclamo de parte de nuestro Señor, sobre todo ese reclamo en donde les manifiesta que para ellos es más valioso el buey o el burro que una persona. Es directo el Señor refiriendo por qué no puede hacerse algo por la persona, por esta mujer, y en cambio tú sí, a lo que significa patrimonio, a lo que significa dinero, a lo que significa riqueza, sí le das importancia y a las personas no. Pero quisiera focalizar sobre todo en torno a la enfermedad de esta mujer, que es pues, muy específica y sobre todo muy directa en torno a lo que significa la comprensión del ser humano, la comprensión del hombre, pero en sentido amplio, el ser humano, hombre y mujer.
este elemento que nos hace ser personas y que vayamos más allá de cualquier situación, digamos, prehumana. Eh, el Evangelio va directo a un elemento propio de nuestra composición como seres humanos. El problema es que no es tan solo lo físico, sino lo espiritual, lo que nos hace que no estemos a la altura de la dignidad del ser humano. Por eso quisiera adelante recuperar 4 elementos que, de acuerdo a la antropología teológica, sí, la visión del hombre que emana de la palabra de Dios, 4 elementos muy ligados al elemento científico que nos hacen seres humanos y que sin duda estos elementos, ya lo hemos referido, son el famoso eslabón perdido que se sigue buscando para poder ubicar el paso de una situación prehumana a una situación humana, de una situación de alguien que es considerado un homínida, a alguien que es considerado el Homo sapiens como tal. El primer elemento, que es el que el Evangelio directamente nos presenta hoy, es la postura erguida. Digamos, el cráneo que se busca, ese cráneo con poco más de 800 centímetros cúbicos de masa encefálica que pueda tener la cavidad cerebral, donde se piensa que es ahí donde puede albergarse lo que significan las funciones espirituales, inteligencia, voluntad, conciencia, ciencia, autoconciencia. Ese cráneo tiene que estar puesto de tal manera que pueda embonar y que pueda verse no adelantado hacia adelante, sino realmente puesto como para que en una postura erguida de la columna vertebral pueda embonar con el cráneo, el famoso Homo erectus que maneja la ciencia. Obviamente dentro de esta misma postura erguida es la función de las manos. Fer, si regresas por favor la primera diapositiva. Generalmente cuando una especie está encorvada, como lo que es prehumano, esa especie usa en ocasión la extremidad superior incluso para poder desplazarse, como tú ubicas que existen los fósiles, los vestigios que se han encontrado en las excavaciones paleontológicas en torno a la búsqueda de nuestro origen humano. Regreso, ahora sí, 2 diapositivas adelante, Fer. El tercer elemento es el famoso Rubicón cerebral, que les decía, Rubicón es un río en las afueras de Roma, en donde los desterrados cuando cruzaban el Rubicón ya no podían regresar porque estaban castigados, estaban, digamos, desterrados. Entonces, quien cruza el Rubicón ya no regresa hacia atrás. Entonces, la imagen del Rubicón que utiliza la ciencia habla de un momento en donde el hombre cruza la frontera, donde ya no hay regreso, donde se cruza la frontera de la preconciencia a la conciencia. Entonces, esto lo refieren con encontrar el cráneo que date realmente de esta cadena de vestigios donde se pase de menos de 800 centímetros cúbicos de masa encefálica a una cavidad que realmente tenga esta capacidad de centímetros cúbicos de nuestra masa cerebral. Y el cuarto elemento que ya hemos hablado no pocas veces de esto es el elemento del lenguaje. O sea, el lenguaje no es una fonetización, no son sonidos, es una expresión psicoespiritual. O sea, si yo en esta mañana te dijera y les dijera a ustedes, y lo digo desde el fondo del corazón, me siento profundamente orgulloso de que aún con todas las vicisitudes que podamos enfrentar, tú estés aquí esta mañana para que escribamos una historia que cruce esa frontera de los 200 días y que podamos escribir 250, 300, los días que Dios quiera, porque Dios merece que le sirvamos y que sirvamos. Eso es el lenguaje. Eso es expresión psicoespiritual. No es lo mismo que el cotorrito diga borracho, 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 donde ni siquiera es consciente. Yo soy consciente de decirte, tú eres un regalo de Dios para nuestra iglesia.
Y nuestra gente de México merece que aquellos que amamos a Dios les amemos también. Fíjate el lenguaje. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva para ir al tema que hoy nos ocupa. Te recomiendo estos libros sobre lo que te estoy expresando. El problema de la hominización. Son dos jesuitas los que escriben este libro, un paleontólogo, el que viene al lado izquierdo de la diapositiva, Pablo Verhage, un paleontólogo, un científico, un hombre dedicado a la ciencia, un hombre que es reconocido a nivel internacional. Pero al lado derecho está Karl Rahner. Desde el punto de vista paleontológico, desde el punto de vista teológico, dicen cuando se empieza a ser hombre y a dejar de ser un homínido, a dejar de ser alguien con una condición prehumana. Pero dejo ahí esto que en algún momento he hecho alusión para ir a la escena del Evangelio adelante. Yo refiero que en el Evangelio se nos presenta una especie de congreso de encorvados. Digamos, hoy quiero agradecerle a Dios por ti, por mí y por todos aquellos que cuando vamos erguidos al caminar, cuando somos ese homo erectus, podemos ver el rostro del hermano y podemos levantar la mirada hacia el cielo para relacionarnos con el semejante y para contemplar, si tú quieres, en esa búsqueda de lo elemento físico, pero de lo que trasciende, para poder levantar la mirada a un cielo uránico, que es la bóveda, si tú quieres, de la atmósfera, pero que al mismo tiempo nos impulsa a levantar la mirada a aquel que trasciende. Y cuando uno está erguido, uno puede ver el rostro del hermano y uno puede levantar la mirada hacia arriba. Si uno está encorvado, difícilmente uno podrá ver al hermano. El Evangelio nos presenta una situación humana. Podemos relacionarnos con libertad y con compromiso con Dios, pero también podemos ver cara a cara al hermano con el que nos encontramos en el camino. Voy a lo que el Evangelio nos presenta en el capítulo 13 de San Lucas. No sé si en aquel entonces se acostumbraban los congresos, los simposios, los encuentros masivos, pero parece ser que en aquella sinagoga que el Evangelio dice solamente, no dice ni dónde, relee el Evangelio y dice, entró a una sinagoga, a una sinagoga. No sabemos dónde era, pero ahí había aparentemente un congreso de encorvados. Y entre toda aquella colectividad de encorvados, porque la encorvada no nomás fue una mujer, sino todos los que están ahí. Hay una mujer a quien el Señor le libra de la curvatura, de la encorvadura, y le permite salir ahí, recuperando ese elemento humano que significa nuestra posición erguida. Adelante, ¿cuál es el origen de la encorvadura de aquella mujer? No soy médico ni puedo yo dictaminar concretamente lo que haya acontecido con aquella mujer, por lo que un servidor conoce por mi vida ministerial y la vida de mis 55 años. De pronto ubico que hay diferentes razones por las que se puede llegar a una postura de encorvadura. ¿Cuál es la razón de origen? O sea, hubo personas que de pronto yo no conocía que estuvieran encorvados y paulatinamente van deteriorándose su cuerpo. Puede ser que haya habido en aquella mujer una situación de nacimiento o en el nacimiento, o sea, de pronto algún mal manejo cuando iba saliendo del vientre. O sea, de pronto tú sabes que los forceps, cuando yo sé que aquella es situación de hace más de 2000 años, pero refiero que de pronto un mal manejo del momento en que sacas al fruto bendito del vientre materno, puede haber un mal manejo. No sé si tú te acuerdas de aquella canción de Víctor Manuel y de Ana Belén, solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede haber en el mundo nadie tan feliz, solamente pienso en ti. Busca esa canción, ojalá la puedas volver a escuchar. Solo pienso en ti.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Y el otro, el muchachito, al niño, se les escurrió entre las manos a los médicos. O sea, ¿cuál fue la razón por la que aquella mujer nació con esta afectación? O no sé si más adelante, no sé, tú y yo conocemos el amigo que se cayó del árbol y que esto le afecta después, le imposibilita para llevar una vida normal. O no sé, cuestión de descalcificaciones, o quizá alguna apretadura de los nervios en los discos, en los tendones, alguna afectación en aquellos líquidos que lubrican nuestro sistema óseo. No sé cuáles son las razones de la encorvadura de aquella mujer. Eh, Simple y sencillamente puedo pensar que es un proceso degenerativo de índole hereditario, pero aquella mujer encorvada se encontró con él, se encontró con Jesucristo, con aquel que lo puede todo y aquel que nos ama profundamente. Pero quisiera describir junto con el elemento físico los elementos relacionales adelante, porque el Evangelio es hermoso. Más allá de las cuestiones físicas, de una postura incómoda, quisiera referir a aquellos elementos relacionales en la postura de quienes estamos encorvados. Son personas que en los momentos más agravados, yo he visto personas que prácticamente tienen su carita pegada aquí al esternón, así tal cual, pegada al esternón. En los momentos más severos, más agravados, digamos, se están mirando a sí mismos, o a lo mucho están mirando hacia el suelo. Y si en algún momento ven a las otras personas, suelen mirarle de reojo, con el rabillo, así, todo lo que le permita la elasticidad corpórea. Aquella mujer tiene 18 años padeciendo aquel mal que se ha vuelto más severo y que le imposibilita ver físicamente el rostro del hermano. Y quizá desde nuestra visión de esa necesidad de Dios, es levantar la mirada hacia lo alto. Aun cuando estoy seguro que esta mujer estaba muy unida a Dios porque en su corazón realizaba bellas oraciones, porque así sucede. Son personas que lejos de renegar contra Dios, eh, le alaban a Dios desde lo profundo del corazón. Digamos adelante que hablando de los rostros y hablando del cielo, la persona encorvada, hablando del elemento físico, se quedan las cosas y en ella misma. Pero un buen día llegó el Señor y le liberó de esa situación incómoda. Y sobre todo le liberó de una relación limitada. Y entonces pudo ver el rostro de quienes solamente podía ver así, con el rabillo de los ojos, cuando los forzaba hacia los extremos. Y aquella mujer, si tenía a sus padres, los pudo volver a ver cara a cara. El hermoso rostro de aquellos que le dieron la vida y mucho más que la vida. Pudo ver el rostro de sus hermanos, el rostro del amigo, del vecino, el rostro de tantas personas que a lo largo de 18 años a lo mejor solamente conocía sus sandalias y el polvo que traían entre los dedos en esas sandalias. Pero esta mujer que pudo ver el rostro, puede ver también el cielo. Y creo que desde aquí el Señor nos está dando una gran enseñanza. Quien no es capaz de ver el rostro del hermano, no es capaz de buscar el rostro de Dios. El milagro que el Señor realiza no se queda ahí, sino que ahora esta mujer puede ver la cavidad celeste, ese firmamento intensamente azul, podrá ver las noches maravillosamente estrelladas. Digamos que desde el punto de vista religioso, esta mujer
podrá levantar la mirada a las alturas, como dice el Salmo. Levanto mi mirada a la altura, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a lo alto. No permitirá que resbalen tus pies. Tu guardián no falla. El guardián de Israel. Levanto mis ojos a lo alto. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Fíjate cómo cuando no somos capaces de ver el rostro del hermano, se nos imposibilita levantar la mirada al cielo. Y quizá esta sea la enseñanza más bella del Evangelio, porque el Señor va directo. ¿Acaso ustedes no desamarran el burro y el buey para llevarlo a brevar? ¿Por qué son tan mezquinos y se preocupan más de lo que significa para ustedes dinero? Sí, porque el Señor está hablando a gente que ve los animalitos ni siquiera como criaturas de Dios. El Señor está refiriendo dos animalitos que son productivos. El burro, un animal de carga, y el buey, un animal de labranza. Hipócritas, ¿por qué no se preocupan por las personas y si se quedan en las cosas? Adelante, hoy el Señor nos muestra otra encorvadura. Aquella mujer encorvada ha recibido el regalo de la benevolencia de Dios, que había ido a la sinagoga y se había encontrado con un congreso de encorvados. Y todos los encorvados se quedan sin el milagro. Son demasiados los que continúan con su encorvadura, molestos porque Dios se apiada de la persona enferma. Con el argumento legaloide, ¿por qué lo cura en sábado? Y el Señor le recrimina, poco en sábado ustedes dejan que se muera de sed el burro o el buey. En aquella sinagoga estaban aquellos que se preocupan más por las cosas, por su patrimonio, y no pueden entender o no quieren entender la liberación que el Señor nos ha ofrecido. Y aquella mujer saldrá erguida, mirando el rostro de personas y levantando la mirada hacia lo alto, mientras que ahí se quedan los legistas y los fariseos con su encorvadura. No han entendido que Dios ha venido para que seamos capaces de mirarnos cara a cara y levantar la mirada hacia Él. Adelante, lo peor de todo es que los encorvados, esos encorvados que no tenemos remedio, estamos en la sinagoga, estamos en el lugar sagrado, ahí donde decimos que está Dios. Nos quedamos muchos que no somos capaces de ver al hermano, ni de levantar la mirada hacia las alturas auténticamente. Ahí en la sinagoga nos quedamos los que amamos las cosas más que a las personas. Ahí en la sinagoga nos quedamos los que tenemos nuestra mirada hacia nosotros mismos y que no conocemos el rostro del hermano. Y que no hemos entendido que para ver el rostro de Dios tenemos que ver el rostro del hermano. ¿Quién estaba realmente encorvado en aquella sinagoga? ¿Cuántos encorvados hay en la sinagoga y cuántos encorvados hay en la iglesia? Muchos más de los que nos pudiéramos imaginar. Pero hay una mujer que ha conocido la benevolencia de Dios
y se ha retirado ahí para contemplar el rostro del hermano y levantar la mirada a lo alto para poder contemplar a Dios. Adelante, vayamos concluyendo. El milagro a favor de la mujer encorvada, a la que Cristo le anuncia la salud en términos de libertad, nos ofrece ese hermoso cuadro del encuentro entre el libertador con aquella que padece postración y encadenamiento de su condición humana. Al mismo tiempo, hay alguien a quien el Señor le ha llamado hipócrita. El bochorno o la vergüenza en que queda el jefe de la sinagoga nos muestra nuestra verdadera y más aberrante encorvadura. Aquellos que no vemos el rostro del hermano y amamos más las cosas en la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.